insignia y tienen un Dios, yo quiero hablarle de ese Dios que ustedes le han catalogado el Dios desconocido. Y sabes, cuando yo veo esto, cuando yo puedo leer aquello, yo noto tres cualidades que tiene la gente, los atenienses, la gente de Atenas. Noto que tienen tres cualidades que me llamaron poderosamente la atención. Y quiero enumerarlas. La primera de ellas es que les gustaba mucho escuchar cosas nuevas. Usted lo puede leer, versículo 21. Dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, ¿qué dice? En ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Mis amados hermanos, a esta gente le encantaba oír cosas nuevas. A esta gente le encantaba oír cosas novedosas. Entonces dice la Escritura que en uno de estos momentos llega Pablo y claro, se convierte en las palabras de Pablo en el boom del momento. Pero cuando Pablo empieza a hablar, les empieza a mostrar a ese Dios desconocido. Y esta gente empieza a escuchar. Entonces, la primera cualidad de ellos es que les gustaba escuchar cosas nuevas. Y saben, la segunda, quiero enumerarlas primero, eran muy religiosos y tercero, perdían el interés fácilmente. Y en esta primera cualidad que te estoy hablando, porque quiero tomar estas cualidades que tenía este pueblo de Atenas. Y quizás usted me dice, pero es que nosotros no somos Atenas. Quizás usted me puede decir, es que nosotros conocemos la palabra, es que nosotros somos cristianos. Pero quiero mostrártelo para que tú veas que estas actitudes no nos son indiferentes a nosotros en este tiempo. Porque esta característica, esta cualidad de los atenienses no es otra cualidad, sino la que existe desde el inicio de la raza humana en el hombre. ¿Sabes? Esa necesidad de conocer lo desconocido, esa necesidad de conocer esas cosas o entender esos misterios. Entonces el ser humano viene en su vida, en su ser impregnada la necesidad de entender lo desconocido. Entonces cuando está esa necesidad, ¿verdad? Empezamos a buscar. Y empezamos a buscar, empezamos a indagar en lo desconocido, empezamos a ver que hay necesidad de algo. Y muchos de nosotros, maravilloso Dios y bueno, nos encamina directamente a conocerlo a Él, pero otras personas en el camino se extravian buscando aquellas cosas que no son ocultas. Y vemos como personas, por ejemplo, en mi caso, mi madre siempre, cuando yo estaba con ella, veía que ella se interesaba mucho por las cosas de Dios en un tiempo, pues, y en ese interés de mi madre, pues yo también lo tuve. Y siempre desde pequeña mi mamá me permitía, aunque ella no iba, mi mamá me permitía ir con personas que hablaban de Dios. Igual así como conocí muchas sectas, conocí muchos lugares donde se hablaba de Dios, iba a escuelas dominicales de diferentes, o a sábados, el sábado que guardan de muchos lugares, pero desde pequeña siempre oí de la palabra del Señor. Y cuando empiezo mi bachillerato, estuve en un colegio de monjas y me interesaba siempre esto, me atraía. Cuando veía a las monjas, cuando iban a la capilla a rezar, porque teníamos el hábito de llegar a rezar a la capilla en el colegio, siempre trataba de observar adentro donde estaban ellas, porque me causaba curiosidad, porque me atraía, porque me llamaba la atención. Y les contaba a mis hermanos en la primera escuela que en algún momento deseé ser como una de ellas. Y entonces estas cosas desconocidas empiezan a atraernos. Y el Señor en su misericordia nos trae a su casa, sabiendo que puede haber algo diferente que me pueda ayudar en lo que estoy viviendo. Pero no contentos con esto a veces, mi amado hermano. Nosotros estamos en la iglesia, nosotros estamos
religioso, pero seguimos pensando que podemos seguir buscando en otro camino las cosas ocultas. ¿A qué te refieres, pastora? Pues me refiero simplemente al hecho de que muchas veces hay personas que aunque vienen a la iglesia, aunque están oyendo el mensaje del Señor, siguen buscando cosas ocultas y siguen teniendo a Dios de un lado y las cosas ocultas de otro lado. Así es. Y eso no es extraño, porque de pronto usted se ha cruzado con estas cosas sin querer, se las ha pillado, ¿verdad? Y de pronto sabe de que alguien viene a la iglesia, pero que le gusta ir donde el brujo, que le gusta ir donde la bruja, que le gusta que le adivinen la suerte, se va a tomar café, pero no para tomar café, sino para que le lean el posible, que le lean las cartas, Sí. que le digan el número del baloto para apuntar, ganarse. Entonces andamos en estas fuentes. Y pareciera ser que el pueblo de ateniense, no, yo no soy ateniense, pero a veces venimos a la iglesia, pero seguimos adoptando comportamientos que, como les digo, que está impregnada en nuestro ser, esa necesidad de conocer lo desconocido. Y estamos escuchando, pero no comprendemos que entre la luz y las tinieblas no hay ningún tipo de relación. No hay relación, pero seguimos yendo a las cosas ocultas. Y Dios nos está llamando a su luz admirable. Y Dios nos está llamando a que seamos de una sola pieza y de un solo sentir y de un solo espíritu. Y así andaban los atenienses, y así lastimosamente anda gente aún viniendo a la iglesia. Es hora de arrepentirnos. Lo segundo que noto en ellos, ¿verdad que lo leímos? Es que eran sumamente religiosos, eran extremadamente religiosos. Y a mí me gusta la manera en que Pablo les empieza a hablar. Porque cuando Pablo dice la escritura que llega a Atenas, Pablo observa, Pablo dice la Biblia que le enardeció ver la idolatría de ellos. Tenían santo para todo, el santo para el marido, el santo para la casa, el santo para la plata, el santo para todo. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Tenían un santo para todo. Entonces Pablo empieza a notar esto, pero Pablo lleno de la sabiduría de Dios y de esa gracia para exponer la palabra del Señor. Pablo les dice, yo noto que ustedes son sumamente religiosos, pero Pablo en otras palabras lo que les digo, pues yo noto que ustedes son una partida de dólares. Pero Pablo con elegancia le digo, noto que son sumamente religiosos. Porque noto que ustedes aún le levantaron altar al Dios desconocido, el cual yo les vengo a predicar, y que no habita en casa hecho por manos de hombre. En otras palabras les digo, ese poco muñeco que ustedes tienen. Le digo Pablo, Dios no habita en casa hecha por manos de hombre, ni necesita ser llevado de aquí para allá, ni de allá para acá. Les expuso el Salmo 115, que habla de la idolatría. Y les expuso la condición de ellos. Y les digo, el Dios que yo te vengo a presentar no necesita tener un altar, no necesita que le quieran hacer imagen y semejanza. El Dios que yo vengo a predicar es un Dios que tiene un plan salvífico para ti y para mí. Y Pablo empieza a exponer esta gran realidad. Entonces Pablo le dice, pero yo he notado que ustedes son sumamente religiosos. ¿Cómo así? La religiosidad tiene ciertas características. Y una de ellas, de las características de la religiosidad, es que la religiosidad nos hace repetir patrones. Ella nos hace repetir patrones. ¿Cómo así? Una persona religiosa es una persona que todo es superficial. Por ejemplo,
es una persona que sigue a la iglesia, que no se pierde un domingo, tiene todos los domingos, pero que no tiene una vida de relación con Dios. Así. Porque todo es superficial, viene a la iglesia el domingo, pero sigue siendo inconverso el resto de sus días. Entonces esto es característica de una persona religiosa. Una persona religiosa es la que por fuera aparenta piedad, pero que su vida está lejos de una verdadera comunión con Dios. Entonces una persona religiosa es una persona que no tiene, que no profundiza su vida, es una persona que todo es de apariencias. Es una persona que simplemente tiene un hábito de pararse, ir, venir y punto. Es una persona que está acostumbrada. Y no me malinterprete, qué bendición cuando alguien se le acerca a pedirle que le ayude a orar por algo, eso es maravilloso. Pero a veces las personas religiosas son aquellas que están acostumbradas a que siempre oren por él, oren por él, oren por él, le oren el aceite, le pongan el Salmo 91 en la casa para que no se meta los espíritus chocarreros. Es aquel que siempre anda de esta forma, pero que no abunda en las profundidades. Nos volvemos religiosos, nos volvemos piodanos. Somos el más serio. Ese es otro mensaje. Ese era el que yo venía a predicar, pero el Señor de pronto me muestra y yo, Señor. Y sabes una cosa, eso a veces suele convertirse en la religión, y esta era la religión de la religiosidad. Ellos iban donde todos los santos que tenían, ellos iban a todas las fuentes filosóficas, ellos adoraban a todos, pero no andaban con ninguno. Ellos decían, hoy me sirve el Dios del sol, hoy voy para donde la diosa Diana, hoy voy para la diosa del sol, hoy voy para donde el Dios es Zeus, hoy voy para donde... Y tenían esos dioses arraigados a su vida, a su existencia. Eran simplemente personas religiosas. Y Pablo les confronta, les dice, pero ya después viene otra cosa, y y otra cualidad que les decía. Tercero, que pierden el interés fácilmente. Eso es como cuando, oye, a mí se me olvidó por ese ejemplo en la primera escuela, pero eso es como cuando, por ejemplo, una muchacha y un muchacho se aman mucho. Usted sabe por dónde voy. Una muchacha y un muchacho se aman mucho y son novios. Y de pronto el muchacho o la muchacha, porque ahora se ven tantas cosas, le pide a su pareja una prueba de amor. Entonces, pero ese muchacho o esa muchacha empieza a enamorar a esa persona y empieza a decirle cosas bonitas, le baja la luna, las estrellas, la vuelve y la sube, la pone en el firmamento y hace cuanta cosa. Y está sumamente interesado en aquella persona. Pero cuando aquel deseo de esa muchacha o de ese muchacho es consumido, entonces es como dice la Escritura en una historia de los hijos de David, que después que tuvo a su hermana la aborreció, después que asió de ella, la violó y estuvo con ella, la aborreció. Entonces así sucedió en este pueblo de Atenas. Esta gente, cuando escucha a Pablo, algo nuevo. Pero de repente Pablo les empieza a ahondar, a querer ahondar en ese Dios. Y les empieza a decir, el único problema de ellos, ¿sabe cuál fue? Cuando Pablo se metió con la salvación. Y yo me imagino que fue porque Pablo les tuvo que hablar cómo llegaba la salvación al hombre. ¿Qué tenía que hacer el hombre para poder obtener la salvación? La resurrección. Cuando Pablo les empieza a hablar de la resurrección de los muertos, de un cielo nuevo, de una tierra nueva,
Les vengo a hablar de ese Dios que mandó a su Hijo para que muriera por ustedes. Y si ustedes le reciben, si ustedes le obedecen, Él les va a dar vida eterna. Él dejó su trono siendo Dios para venir a reconciliar al hombre con su Dios. Él vino a traerte a ti vida eterna, vida en abundancia. Solamente tienes que obedecerle y cumplir sus mandamientos. Se echaron para atrás. Ellos dijeron, miren qué tremendo lo que ellos dijeron. Miren, yo quiero que usted lo lea en el versículo 32 del capítulo 17. Dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya tuvieron a hacer calentos otra vez. Eso es lo mismo que sucede en mucha gente que viene y recibe la palabra, o que está a la necesidad o a la merced de la misericordia de Dios por un milagro. Y de pronto viene a la iglesia, viene a la casa del Señor con una necesidad, tiene una restauración de matrimonio, familiar, de hijos, qué sé yo, quiere un empleo, quiere cualquier cosa. Pero esa persona vive religiosamente. Y vive diciendo, hermano, ora por mí para que Dios haga esto. Pero esa persona está lejos de buscar a Dios. Le pide oración a todo el mundo, pero él no ora. Entonces esa persona vive así, pero Dios en su misericordia, a ver si algo sucede, le da el milagro. Pero esa es la persona que entonces se regocija, se goza, se alegra, pero de pronto dice, bueno, chao, gracias. Y por ahí que más derecho y se va, no para otra iglesia, sino que se va nuevamente a servirle al Dios de este mundo. Pensando y creyendo que lo que aquí se hizo, lo que aquí hizo Dios, lo que aquí Dios ejecutó, la restauración que Dios hizo, va a permanecer en el mundo. ¿Cuán equivocados estamos? ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no vemos cosas? Porque no somos constantes. Hermanos, yo llevo 20 años esperando promesas y yo no me he cansado. Yo le sigo creyendo a Dios a sus promesas. Amén. Mi padre murió esperando una promesa y yo sigo creyendo en las promesas de Dios. Yo cuando me convertí, yo pensaba que mi papá iba a predicar aquí. Yo pensaba que iba a ver a mi papá en campañas predicando y diciendo, hablando de Dios, pero yo nunca vi eso. La gente oraba para que Dios sanara a mi papá. La gente nos apoyaba en oración. Pero había una esposa y unas hijas entendiendo lo que Dios quería hacer, pero estábamos calladitos. Porque es que cuando tú vas a Dios, cuando tú vas a su presencia, Dios te empieza a revelar cosas, lo que Él quiere hacer, verdaderamente lo que Él quiere hacer. Pero si vamos un día, perdemos el interés al segundo y después queremos ver gloria de Dios. No, Señor, así no es. Y 20 años esperé la promesa y de pronto muchos dirían, nunca pasó nada, pero yo sí sé qué pasó. Mi mamá sabe qué pasó, mi hermana sabe qué pasó, mis allegados a mi padre saben qué pasó. Y hoy por hoy entendemos cuál era el propósito de Dios a través de todo lo que sucedió. ¿Sabe? Porque nosotros, el ser humano, claro, escucha algo nuevo, le atrae, llega a él, llega con su religiosidad, pero de pronto empieza a perder el interés. Así como un hombre después que simplemente deseo por una mujer o una mujer cuando es simplemente deseo por un hombre, después que obtiene lo que quiere, pierde el interés. Entonces nosotros perdemos el interés, pero no seguimos
caminando a que Dios nos muere. Entonces decimos, ya recibí, chao. Y de pronto algunos no han recibido. Ojo, que no te pase cuando recibas, porque vas a recibir. Amén. Pero no sea de los que dicen chao, permanece. Entonces estas tres cualidades las tenía esta gente de Atenas. Estas tres cualidades las tenían ellos, perdían el interés fácilmente, eran personas muy religiosas, les atraía todo. Y en el segundo punto de que eran personas religiosas, pienso en un personaje bíblico que a mí me ha enseñado mucho su historia. Y es este hombre llamado Job. Y yo quiero que usted en Job capítulo 1 pueda observar todo lo que pasa en Job. ¿Saben? Porque cuando yo digo que era una persona, ¿por qué digo que era una persona? Somos religiosos y traigo el ejemplo de Job, porque a Job le pasó algo que a nosotros nos puede traer una maravillosa enseñanza. La escritura dice en Job capítulo 1, habla de unas cualidades que tenía este personaje y usted las puede leer ahí conmigo. Job capítulo 1, vamos a leerlo. Mire lo que dice el Señor de Job. El escritor de Job dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Dice, sigue enseñando que Job era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre apartado del mal, pero dice la escritura que Job, sus hijos, como estos eran personas muy ricas, se daban el lujo de hacer banquetes, hacer fiestas, y estas fiestas en la antigüedad duraban muchos días. Y cada uno de estos 7 varones invitaban a sus 3 hermanas y hacían estas fiestas. Pero dice la escritura que cada vez que se culminaban las fiestas, cada vez que se culminaba aquel cómite que se hacía, dice la escritura que Job iba al altar, a la presencia de Dios, y dice la escritura que iba y ofrecía un holocausto, una ofrenda a Dios, por si sus hijos quizás habían pecado contra su Dios en medio de la fiesta. Esto lo hacía Job. Y sabes, esto no es otra cosa, y de que tú te dices, pero no es así. Ahorita vamos a ver si no es así. Pero esta conducta de Job demuestra que Job era una persona sumamente religiosa. Y no porque Job fuera malo, y no porque Job no quería más de Dios, es que simplemente Job tenía que pasar por el proceso para conocer a Dios y dejar a un lado su religiosidad y entender que se trataba de algo más. Job iba, quizás Job anda, mi amado hermano, como tú y yo muchas veces andamos por nuestros hijos. Ay, Señor, y venimos a la iglesia y le decimos, ay, Señor, perdona a mis hijos si te han fallado, perdona a mi esposo, Señor, sálvalo a mi mamá, a mi papá, y andamos afanados. Job andaba así. Job andaba preocupado por el pecado que pudieran hacer sus hijos ante Dios en medio de las fiestas. Y Job cada día iba por si sus hijos le habían fallado. Él se curaba en salud, como dice uno. Job se curaba en salud y decía, no, yo voy a ofrecer aquí por si acaso. Actitud de una persona religiosa. Porque Job no entendía muchas cosas, pero vamos a ver algo del capítulo 42, por favor. Vayan al capítulo 42. Versículo 1 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Job, al comienzo de su vida, cuando el diablo pensó que iba a destruir a Job, mi amado hermano,
Porque es que cuando nosotros vemos la historia de Job desde la perspectiva de que lo hizo Satanás y que Dios lo permitió, no, es que Dios tenía un plan detrás de todo esto. Y era que Dios pudiera conocer ese Dios al cual le temía. Usted no sabe, mi mamá y mi hermana lo pueden decir. Yo vi una persona muy temerosa siempre. ¿Cierto, mami? Yo fui muy juiciosa, una hija juiciosa. Yo no le digo dolor de cabeza a mi mamá. Aquí está ella que lo puede decir. Y mi hermana también. Aún me preguntan a veces que si yo soy mayor que Dayana, porque a ella le falta una teja y yo soy una centrada. Entonces yo era sumamente como recta, pero era un temor que había en mí. Y yo no conocía a Dios. Pero yo iba a la iglesia, hacía las tareas en la dominicana, allá con los adventistas, iba, jugaba, me daban, listo. Era sumamente temerosa, pero eso no me hacía conocer a Dios. Entonces, Job era sumamente temeroso. Job sabía que había un Dios. Job sabía que había un creador. Job sabía que había algo más allá de todo lo creado. Pero Job en el capítulo 42 ahora le está diciendo al Señor: Señor, ¿sabes una cosa? Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Tú me vas a enseñar, Señor, porque yo te había oído, Señor. Yo empecé a temerte, yo había escuchado de ti, pero es que ahora mis ojos te están viendo. Ahora es que estoy conociendo de ti, Señor, y yo quiero preguntar más de quién eres tú, y tú me vas a enseñar más de ti. Yo quiero preguntarte porque yo te quiero conocer y tú me vas a enseñar tu esencia, tú me vas a enseñar quién eres tú me vas a enseñar tu corazón, tú me vas a mostrar quién eres tú para mí. Y a su nombre sea la gloria. Entonces, Job, por eso cantamos esa canción, ¿verdad? Que habla de la historia de Job, que de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Inspirada en la canción de Job. Porque es que Job, aunque era temeroso, Job andaba como los atenienses, y los atenienses quizás se consideraban gente se consideraban muy intelectuales, pero también muy religiosos. Y quizás cuando ellos escucharon a Pablo decir, noto que son sumamente religiosos, ellos sacaron pecho de su condición. Pero se dieron cuenta que su religiosidad no era solamente una simple fachada, pero que no le habían conocido a ese Dios. Entonces, mi amado hermano, iba ante Dios, ofrecía holocausto. Mi amado hermano, pero yo me imagino que después de esto, después que todo empezó a conocer a su Dios, ya quizás no iba a donde el Señor y le decía, aquí te ofrezco holocausto. Ahora quizás no doblaba sus rodillas y le decía, Señor, aquí estoy, porque así como yo te he conocido, yo también quiero que mis hijos te conozcan. Yo también quiero que tú te le reveles a mis hijos. Yo también quiero que te le des a conocer. Esa tiene que ser la oración de un padre y una madre que ha conocido el corazón de Dios. No ir a justificar a sus hijos, sino